Hola, ¿qué tal amigos de RBC Book? Me da muchísimo gusto saludarles. Agradezco mucho a todos los que se han estado suscribiendo al canal. Sé que por largos periodos me ausento del canal, pero son por diversas situaciones personales. Y es precisamente el día de hoy que les traigo un tema que me pensé mucho en subirlo. Precisamente ya esta sería la tercera vez en que me animo a grabarlo. Y creo que es la definitiva. Ha pasado por una evolución esto que les traigo el día de hoy, y es porque precisamente se está cumpliendo un año de que sucedió una serie de situaciones en la cuestión espiritual. Ahora, como decía la advertencia, esta es una experiencia que yo les comparto y se las comparto en el canal de Taller de Escritura Creativa porque tiene que ver con los libros. Por eso, de hecho, decidí titularlo Cuidado con los libros que lees, y es por una experiencia que tuve que detonó una serie de situaciones que la verdad no deseo que nadie las pase. Entonces, lo traigo el día de hoy, esta experiencia, se las voy a compartir, pero insisto, a pesar de que sí voy a estar mencionando la religión cristiana, pues ya saben, el catolicismo, testigos de Jehová, todos, pues es cristianismo, ¿no? Pero no es precisamente que yo les esté diciendo conviértanse o cámbiense, sino más bien es la experiencia que les traigo y van a ver poco a poco cómo es que llegué al punto en el que confirmo muchas cosas que se nos vienen diciendo de diferentes lugares, pero que probablemente no le estamos haciendo del todo caso, ¿ok? Les quiero comentar que lo desarrollé de una manera que va como por capítulos para seguir un orden, porque conforme fui haciendo mi investigación me di cuenta de que todo tiene un origen, todo tiene un proceso del cual generalmente no somos conscientes, pero de acuerdo a lo que he descubierto me di cuenta que esta secuencia sería la correcta para que ustedes puedan comprender por lo que pasé. Entonces, también lo titulo como un story time con los libros de la nueva era. Creo que ya les adelanté bastante. Vamos a empezar. Como primer punto, la familia. Les quiero comentar, esto es bastante personal. Esto que aquí les voy a estar comentando es prácticamente, pues estoy compartiéndoles parte de mi vida. Y es necesario para poder llegar al punto de tener cuidado con lo que consumimos en cuestión de libros, películas. Ahorita van a ver. Primero les quiero comentar que yo vengo de una familia católica. Sin embargo, para ser honesto, yo creo que como la mayoría de los católicos, no somos de llevar rigurosamente pues nuestra religión. Entonces, soy, como yo considero la mayoría que decimos somos católicos, pero nunca nos acercamos ni a la Biblia, raras veces vamos a la iglesia, desconocemos prácticamente lo que es nuestra religión. Precisamente el desconocimiento es lo que nos lleva a prácticas o a consumir cosas que no son del todo adecuadas para lo que es nuestra fe, porque al final, sin darnos cuenta, nos las está contaminando. Pero bueno, crecí en una familia católica, pero insisto, no fue una imposición de que tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, no, sino simplemente, pues, mi abuela, que en paz descanse, ella sí era muy católica, de todos los domingos iba a misa. Inclusive recuerdo que me decía que debería de visitar la casa de Dios, y yo le decía que pues que sí, como que no le tomaba mucha importancia, pero me decía que debería de asistir, aunque sea de vez en cuando, pues la iglesia es la casa de Dios. Bueno, entonces crecí igual en una familia supersticiosa, en la que, por ejemplo, que yo creo que casi todos los mexicanos por cultura tenemos, con cuestiones de, por ejemplo, de la sal, ya saben que si se derrama, que no poner los bolsos o bultos
o mochilas en el suelo si contienen dinero, cositas así con las que te vas creciendo, como por ejemplo igual nunca abrir la puerta sin antes persignarte, porque pues existen energías o espíritus que están ahí detrás de la puerta, y si abres, hay historias que se contaban de, por ejemplo, que por no persignarse y abrir la puerta, la persona a veces era poseída o se le torcía la cara o cosas así. Eso tiene una explicación científica, eso sí es cierto, porque precisamente cuando estuve investigando un poco acerca de las supersticiones y todo esto, es cierto que los cambios bruscos de temperatura sí te pueden causar una parálisis. Entonces imagínense si nos levantamos cálidos del sueño porque nuestro cuerpo se pone caliente, y salimos y hay demasiado fresco, entonces probablemente nos pudiera dar una parálisis, ¿no? Entonces yo creo que de ahí esta superstición, pero pues nada más para darles un ejemplo de pues que me crecí en una familia supersticiosa. Y bueno, no fue hasta que pasé por todo esto, este año complejo en la parte espiritual, que yo me enteré que uno de mis abuelos era practicante de magia. Eso yo no lo sabía. Y esto es un punto importante y lo expongo aquí porque más adelante les voy a explicar el vínculo, ¿ok? Que hay con esto. Ahora, por otra parte, si tengo una persona familiar que pues practica las cartas, y la verdad es que yo varias veces consulté, para ser honesto, consulté, y es sorprendente porque varias cosas que vaticinó sucedieron. Esto igual se los voy a decir más adelante, cómo es que nos afecta esta parte y cómo es que esto se va vinculando todo para llegar al detonante, que es la lectura de un libro en específico que desató una serie de cosas muy complicadas. Y también mi abuela tuvo muchas experiencias paranormales, me estuvo contando. Ella, la verdad, no sabría decirle si alguna vez practicó algo fuera de la religión. Yo sí la recuerdo muy, muy católica. Todos los domingos iba, siempre pues como que estaba pendiente de esta parte religiosa, ¿no? Pero no les puedo decir si ella practicó magia alguna vez. Sin embargo, de hecho, mi mamá fue testigo, por eso es de que no es que yo dude, ¿no?, de la veracidad de las palabras de mi abuela, que en paz descanse, pero mi madre sí estuvo presente una vez cuando mi abuela, nada más por contarles algo súper breve, habían ido a una fiesta y ella salió al patio y vio al demonio. Le contó a mi mamá cómo era, cómo caminaba, todo muy específico. Y he escuchado otras historias en las que mencionan la aparición y se parece mucho a lo que mi abuela contó, relató. Pero en sí, ¿qué fue lo que pasó cuando ella lo vio? Pues la creencia de que si insultas, si le dices así como que lo correteas, ¿no?, con mucha autoridad, se aleja y no pasa nada, ¿no? O sea, contigo. Y fue precisamente lo que hizo mi abuela. Sin embargo, le dijo a mi mamá, no vamos a regresar a la fiesta porque va a suceder algo. Acabo de ver, y ya le comentó lo que vio y fue real. Se cumplió. Ese día hubo un pleito muy fuerte y uno ahí del pueblo de la fiesta salió lastimado con, si no me equivoco, creo que fue con un machete o algo así, por un pleito, una riña que hubo. Ese tipo de experiencias, y hay muchísimas más que, en dado caso que a ustedes les parezca interesante, pues yo creo que con mucho gusto se los podría contar con más profundidad, porque esto que les comento solamente es superficial porque pues quiero avanzar. Bueno, el siguiente punto es mi infancia. Este punto igual lo quiero tomar porque tuve una infancia, la verdad, muy solitaria, porque pues todos ya estaban más grandes, todos ya tenían sus ocupaciones y pues yo me la pasaba generalmente solo. Pero no lo veo como algo negativo, al contrario. Gracias a eso, yo desarrollé mucho mi creatividad y pues también la imaginación, porque yo tenía que inventarme la manera de cómo entretenerme, ¿no? Entonces,
a partir de ahí vino la explosión. Si de por sí los niños son imaginativos, o en esa etapa somos imaginativos, somos creativos, imagínense, tú solo tengas que explotar más esa imaginación para pasártela súper bien. Entonces, eso me gustó mucho porque siento que fue lo que me llevó a que ahorita mi mente esté siempre activa, en el sentido de que ya se me ocurrió algo para escribir, ya se me ocurrió como maestro, se me ocurren algunas actividades realizar con mis alumnos o cómo llevar la clase, pues tratar de que no sea tan monótona. Entonces, todo esto me ayudó a desarrollar más esa parte. Pero bueno, aparte de eso, también quiero decirles que desde chicos vemos caricaturas y películas en las que hay personajes siempre fantásticos, siempre con poderes, siempre se nos va inculcando eso en la mente de, por ejemplo, el brujo bueno, el brujo malo, los seres fantásticos que lo rodean, que también hay unos buenos, unos malos, y bueno, ya se nos va bombardeando desde la infancia. Yo me crecí con mucho de esto y pues bueno, sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo esto de que siguen exponiéndose pues caricaturas y películas fantásticas para los niños. Toda esta imaginación me llevó a esta parte creativa que es la escritura. Pero antes de que yo empezara a escribir, pues empecé a consumir libros. Y estos, por supuesto, que eran de fantasía y ficción. Insisto, tiene que ver mucho esta parte de la infancia y cómo me crecí, todo esto. Pues me hizo que me llamara mucho la atención toda esta parte de vamos a llamarle, de pues espíritus, de magia, de cosas por el estilo, ¿no? Y como escribo libros precisamente de fantasía, o mejor dicho, escribía libros de fantasía, pues hacía investigaciones de temas de ocultismo, me leí libros de quiromancia, me leí libros de brujas reales, leí libros de, por ejemplo, bueno, a lo mejor y no también, no solamente libros, sino también consumía en internet, que si los dioses, que cultos y ese tipo de cosas, yo las investigué para poder escribir mis libros, documentarme, porque siempre cuando escribimos un libro tenemos que llegar a un punto en el que investigamos para nutrir esa información que tenemos empíricamente, por llamarla así, y sustentarla con más información, y eso detona más tu imaginación. Pero también esto es un punto importante porque a veces uno toma cosas reales, y esto es algo que quiero puntualizar igual más adelante, porque pues el peligro de las películas y los libros de fantasía y ficción y de todos esos temas como paranormales, ¿no? Ok, y sin darme cuenta, yo ya había conseguido tener una colección de libros de Nueva Era, que de hecho vagamente yo había escuchado este término Nueva Era, pero no le tomaba realmente la importancia. Nunca me había puesto a investigar como tal libros Nueva Era, ¿no? Y de hecho, más adelante, cuando empecé a verificar todos los libros que tengo, porque pienso deshacerme de ellos, porque pues ya no me interesa leer este tipo de temas. Y cuando empecé a releer la sinopsis, sí, de hecho, hay unas que tienen etiquetas. De hecho, creo que fue literal un solo libro que realmente expuso tal cual una etiqueta donde decía Colección Nueva Era. Pues ahí sí fue más como el boom, ¿no? De que de esta corriente o no sé cómo llamarle, estilo de libros, no sé, pero yo no me había percatado de ello, había ignorado esa etiqueta y realmente pues yo me iba a lo que es la sinopsis, ¿no? Estas son las lecturas que yo hacía porque a mí me interesaba escribir acerca de lo que son brujas, magos, seres fantásticos. Eran los temas principales. Inclusive el primer libro que escribo como tal lo baso en donde vivía mi abuela, que es la que les conté que tuvo muchísimas experiencias, y de esas experiencias de hecho quedó documentado un papel
y firmado, donde ellos en 2 páginas contaban la historia del lugar y cómo es que esta se relacionaba con un pacto que hizo el dueño de esa hacienda con el demonio. Entonces hasta contaban cómo eran sus reuniones. Algo bastante fuerte, la verdad. Y también escribí de arcángeles y ángeles, y por lo tanto también tenía libros de arcángeles y ángeles. Y todo este tipo de libros tiene relación también con lo que es la nueva era. También escribí un relato de fantasmas, escribí un relato de los dioses griegos y escribí un libro de dioses mayas, donde era como que el clímax, ¿no? Esta parte de cómo es que hasta yo relaté cómo es que se creó el mundo, no de la manera en que, pues al menos a mí, ¿no? Como católico, en las escrituras está plasmado, sino más bien yo le di todo un giro a que diferentes dioses se juntaron y crearon a la humanidad, ¿no? Pues nada más como para que se den una idea, todo esto yo lo fui sacando también la inspiración de documentos pues reales, de historias que están plasmadas y que se siguen todavía compartiendo pues en internet o en libros. Bien, aquí va mi experiencia. Ya que les conté un poquito acerca de mí, de mi familia, de cómo es que me crecí, todo esto es como un, vamos a llamar, un hilito que se va alargando y se va alargando y se va alargando hasta llegar a este punto de empezar a practicar. ¿Y cómo es que llega esta parte de que nosotros practiquemos cosas en las que pues ni sabemos en qué nos estamos metiendo? Les voy a contar mi experiencia. Terminando de escribir un libro de leyendas que de hecho, si yo les había comentado, si siguen el canal desde hace tiempo, aquí en México se da un apoyo a los artistas, así se dice, ¿no? Porque pues son diferentes disciplinas, baile, poesía, cuento, pintura, fotografía. Son diferentes disciplinas en las que el gobierno selecciona ciertos proyectos y les da un apoyo económico para desarrollarlo. Pues a mí me aceptaron el proyecto de leyendas y terminando de escribir ese libro de leyendas yo me quedé como que entusiasmado por seguir leyendo. Entonces dije, ¿y ahora qué? Ya pues ya había pasado, ¿no? Ya había presentado el libro, ya lo había terminado, ya todo estaba culminado. Y fue precisamente como para febrero, marzo, más o menos, que yo decidí empezar una nueva lectura. Y dije, ¿qué leo? Y pues todos los libros que tengo, por supuesto que me llaman la atención, por algo los tengo. Pero en ese en específico me llamaba mucho la atención la portada y lo que decía la sinopsis, porque me sentía muy identificado. Y este libro del que les hablo se llama Señales del Cielo. ¿Qué nos dice este libro? Que los ángeles nos envían señales a través de canciones. Por ejemplo, a veces tú tienes un problema y escuchas una canción que te va diciendo la respuesta de esa duda que tienes o te está apoyando emocionalmente, ¿no? Entonces, para ser honestos, esto sí puede pasar, pero hay ciertas restricciones que ahorita les voy a comentar. O sea, detectar cuándo realmente es algo bueno y cuándo es una orientación para que te desvíes del camino. También dice que te envían señales por medio de arcoíris, que estos aparecen cuando tú estás pasando por una situación compleja, cuando encuentras plumas en tu cama o en la sala, o cuando vas caminando te encuentras una pluma de un ave. Entonces dicen que esto también es que los ángeles se comunican contigo y están tratando de decirte, pues aquí estoy, ¿no? Cuando te encuentras monedas, esto a mí me pasaba muchísimo. Inclusive, nada más por darles un ejemplo, una de las grandes sorpresas cuando yo estaba metido en esto, yo decía, wow, mi ángel se está contactando, ¿no? O los ángeles se están contactando conmigo, porque pues les digo, yo soy maestro. Imagínense, hay como 800 alumnos, 700 alumnos, o sea, depende del ciclo, ¿no? Pero ronda más o menos entre de 600 a 800 siempre está el número de alumnos, ¿no? Entonces, imagínense que ya era la hora de la salida
Y en unos escaloncitos yo iba pensando precisamente, estaba pasando yo por una situación así como que, pues de pensarse en cuestión emocional, ¿no? Estaba yo viendo algo de la parte emocional, no me sentía muy bien, para ser honesto. Y de esas escaleras que ya habían pasado, aproximadamente de los 600, 800 que les digo, aproximadamente como 250 alumnos habían pasado por esa escalera y no se dieron cuenta de una moneda que estaba ahí, de un peso, no lo olvido, era un peso. Y me llamó mucho la atención porque yo pues iba pensando, iba meditando, mi parte es emocional, ¿no? De que qué hacer esto y el otro. Y veo esa moneda y enseguida pues yo me alegré, la recogí y como les digo, yo consumía libros donde hablaba de muchísimas más cosas, de supersticiones que al final se convertían en práctica de magia que yo no sabía directamente que era magia. Pero por ejemplo había esto de que cuando te encontraras una moneda, que agradecieras, que hablaras con la moneda y que le dijeras que tú la adoptas para que lleguen más monedas a ti. Entonces prácticamente era esta parte de la magia sin que uno pues sea muy consciente de eso, ¿no? Y por último, te dice también que cuando ves nubes con forma de alas, con forma de ángeles, ¿no? Que tú veas ese tipo de nubes también es una manera de que se contactan contigo. Pero ahora, ¿cuál es el peligro realmente de este libro? ¿Por qué? Porque precisamente todos los libros de la nueva era es una mezcla. Es una mezcla de verdades con mentiras. Como les explicaré igual más adelante este punto, de manera más específica les diré cómo es que esto funciona. Inclusive te mezclan versículos de la Biblia y les dan un sentido diferente al que se pretende o lo que la palabra te quiere decir realmente. Entonces, lo que mencionaba esta autora cada ratito es que ella tenía unos oráculos de ángeles y contaba experiencias de personas que decían que gracias a las cartas de terapias de ángeles ellos habían conseguido cosas positivas, sanar y tener mensajes y experiencias así súper fuertes con ángeles, ¿no? De hecho me dio risa porque yo dije, esta autora vilmente está haciendo su publicidad porque una y otra vez y me dio risa porque dije, bueno, el que no tenga un propio criterio, o sea, imagínense, al final me mordí la lengua. El que no tenga un propio criterio pues va a caer en esta publicidad constante de que gracias a esas cartas y etcétera. Resulta que yo caí. Fui a la librería y pregunté que si tenían oráculos de ángeles y me dijeron que tenían de ángeles de abundancia. Me di cuenta que la misma autora que escribió este libro era la autora de esas cartas. Bueno, entonces este libro me llevó a la práctica. Y ahora, hay muchos libros que son portales prácticamente, ¿no? Y te incitan a que practiques la adivinación, a que practiques meditación, a que hagas invocaciones. Esto es súper peligroso, la verdad, porque te dicen, supongamos, vamos a invocar a un ángel y te dicen el nombre de un ángel que, para empezar, no está ni en la Biblia y prácticamente no son ángeles que estén en la luz, sino son ángeles caídos. Igual los ángeles que pues no están con Dios directamente, ¿no? Entonces esto es muy peligroso. También te incitan algunos libros a la canalización de energía, que por medio de la energía tú puedes curar, que por medio de la energía puedes hacer tales cosas. Yo cuando pasé por esta situación que les contaré con las cartas, yo me contacté con un primo que precisamente ya me había dicho él, oye, ten cuidado con los libros que tienes. La pariente que les comenté, que es una muy buena lectora en cartas, o sea, te dice cosas impresionantes que se cumplen, por llamar así. Ella misma me había dicho cuando me vio que estaba yo leyendo un libro que se llama Las puertas del infierno, que se trata de un niño que descubre que los vecinos están metidos en una secta y los empieza a investigar y todo. Entonces me dijo ella, no leas eso porque invocas cosas. Y yo pues dije, está exagerando, ¿no? O sea, dije, claro que no. Eso no pasa porque no estoy leyendo un libro de magia, ¿no? Sino estoy leyendo una historia de ficción. Pero
después de la investigación que he hecho y todo esto que he pasado, me di cuenta que es real. Si vas invocando cosas de manera indirecta, aparentemente, o sin ser conscientes de ello, ¿no? Pero ahora otro detalle. A este primo que yo contacté, que él sí ha leído muchas veces la Biblia, de hecho su hija está estudiando teología, me dijo que hay muchos autores que hacen pactos con deidades, que pues por supuesto que no es con Dios, ¿no? A cambio de fama y dinero. Entonces, al momento de estar haciendo estos libros, realmente toda esa imaginación, todos esos personajes que se nos muestran, realmente pues son mensajes canalizados por entes que no son pues buenos, ¿no? Porque precisamente son los que le están dando esa facilidad para poder pues como que consagrar sus historias. Por eso en el momento que tú lees un libro de esta autora, que la verdad no lo hagan, yo se los recomiendo que no lo hagan, lo que esté escribiendo, si lo sientes, inclusive te empiezan a suceder cosas extrañas que ahorita les voy a comentar, porque estos libros lo que hacen es que abren portales, y esos portales tú los abres y muchas veces no se cierran y empiezan a suceder un montón de cosas complicadas. Insisto, todo eso que les estoy comentando es mi experiencia. Si alguien se siente bien, dice, bueno, pues es que a mí me ha ido de maravilla, yo me la paso súper bien, yo nada de lo que estás diciendo me ha sucedido, o no concuerdo con lo que estás comentando, o yo no creo en la religión cristiana, están en todo su derecho. Somos seres libres, cada quien toma su elección. Yo tomé esta elección, yo no puedo decir a culpar a nadie. Yo tomé la decisión de leer las cartas de los ángeles. Sin embargo, insisto, esos libros al leerlos, yo sí puedo decir por experiencia que tienen cierto poder o cierta influencia. Si logras sentir una conexión con algo espiritual que se disfraza de algo bonito, pero luego te va llevando por más y más. Es como una adicción, se convierte en una adicción, ¿no? Que ya luego ni mides el peligro y quieres prácticamente practicar de todo y hacer de todo y dejas de vivir realmente pues como que tu experiencia humana, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Yo empecé con la lectura de cartas y se acercaba Semana Santa. Precisamente por eso les digo que se está cumpliendo un año de que yo pasé por esto. Entonces dije, durante ese tiempo yo no voy a practicar la lectura de cartas. Sin embargo, pudo más la tentación, porque inclusive una de las cosas, así como yo sé que ustedes como lectores disfrutan, es el olor de los libros. Pues estas cartas tienen un olor a nuevo, así como a plástico, no sé, un olor a nuevo. O ya saben ustedes que el olor a nuevo es riquísimo. De hecho, se dice que por el olor es que nosotros adquirimos cosas nuevas, por esa sensación del olfato, ¿no? Entonces, increíblemente yo dije, no voy a practicarlo durante este periodo de Semana Santa. Y de pronto yo estaba así afuera platicando con la familia o con vecinos o algo. Y llegaba a mí el olor así, pero fuertísimo, el olor que tenían las cartas. Y yo decía, quiero sentir esa sensación, pero real, ¿no? No así como ahorita que parece que es como que está, pero no está el olor. Era como que si las cartas me estuvieran llamando. Sé que suena a lo mejor demasiado fantasioso, pero créanme, o sea, esa es mi experiencia, así lo viví. Y de pronto me llegaba el olor y me llegaba el olor. Imagínense, yo ni estaba cerca de, las tenía guardadas. De hecho, las levanté, las puse en el closet y dije, de ahí no van a salir hasta después de Semana Santa. Pero oh, sorpresa, que caí en la tentación. Y ahí fue donde precisamente sucedió lo más fuerte. ¿Y qué fue lo que me pasó? Primero, sientes ese empoderamiento en el que tú dices, bueno, yo tengo ya la facultad de poder adivinar el futuro de una persona. Sabes cosas sin que sepas cómo es que las sabes. Simplemente tú intuyes. Tú dices, mira, eso está pasando. Tú tienes este problema. Empiezas a sentir como que ese empoderamiento.
que por supuesto que no es natural. Entonces les digo, estaba yo practicando, dije, tomé, porque para esto, les digo, se convierte en una adicción. Yo dije, me compré un oráculo nada más y luego empecé a conseguir más, hasta que, imagínense, en poco periodo, en menos creo que de un mes, me hice de 7 mazos de cartas y ya estaba yo haciendo un pedido a España de un valor más o menos como de 5,000 pesos por más oráculos, ¿no? Porque es algo que se vuelve adictivo. Entonces estaba yo practicando cuando de pronto empecé a sentir muchísimo miedo. Empezó a parpadear las luces. Llegó a mi mente el nombre del mal. Así se repetía una y otra vez su nombre en mi mente. Empecé a sentir dolor de cabeza. Y en ese momento un pájaro se paró en la ventana No lo vi. Solamente se veía las sombras, se escuchaban las alas. Y empezó a hacer muchísimos ruidos. Mucho ruido, como desesperado. Y en eso lo primero que vino a mi mente es como que si, imagínense, yo me lo imaginé así como que si el ave hubiese visto que había como que un portal o algo abierto y como que eso lo atrajo y le llamó la atención y ahí en mi ventana se puso a hacer ruidos muy feos, muy desesperados. En ese mismo momento entró una mosca a mi cuarto, luego otra mosca y empezaron a llegar así pues moscas. Yo sentí una presencia que estaba detrás de mí y en eso dije, ya tengo que parar en este momento. Sin embargo, vean hasta dónde llega la terquedad, que aún viendo eso dije, pero no, o sea, desde ahorita ya no lo voy a practicar hasta dentro de más o menos como unos 10, 12 días. Voy a volver a practicarlos. Entonces dije, no, lo voy a volver a hacer a pesar de que estaba pasando eso. Yo sentí miedo, mi piel se enchinó, una cosa muy fea. Cosa que esta autora te lo dice. ¿Cómo sientes la presencia de un ángel? Te dice, sientes escalofríos, la piel se te pone chinita y realmente hay investigaciones que dicen que esos síntomas son de que tu cuerpo te está diciendo peligro. Cuando el cuerpo siente peligro, se estremece y es precisamente lo que el cuerpo siente cuando estás practicando este tipo de cosas, porque realmente pues no es algo bueno. Insisto, es mi experiencia. Entonces, hice 2, 3 preguntas más. Y en eso sí dije, ya no puedo, me duele la cabeza, me siento mal, no puedo continuar. Tomé las cartas en mis manos, con ambas manos, y dije, voy a decir el Salmo 91 en voz alta, que era la manera en como yo cerraba siempre las sesiones. Porque decía, todo portal que haya abierto que se cierre y lo que haya salido malo de ahí, todo que se regrese y que se vaya a su lugar. Es curioso porque uno mismo como que es consciente de que no es algo correcto, pero sin embargo lo seguimos haciendo. Entonces empecé a rezar el Salmo 91, iba pasando las cartas y yo dije, pues esto lo hago porque les voy quitando la energía negativa. Pero para mi sorpresa, las cartas al momento de que yo las estaba haciendo empezaron a saltar. Cuando yo estaba rezando empezaron a brincar como que si tuvieran vida, por llamar así, ¿no? Y hubo una que saltó así terriblemente. Yo lo describo como palomitas de microondas, así, saltaban las cartas. Y una saltó muy fuerte y de hecho la agarré en el aire y cuando la agarré decía, no te preocupes que no has hecho nada malo. Algo así decía, textualmente no me acuerdo, pero ese era el mensaje que me estaba enviando la carta. Y precisamente yo me sentía mal porque dije, lo estoy practicando en vísperas de Semana Santa, cuando realmente pues en un libro que yo leí, que de hecho les voy a poner un video para recalcar esto que les estoy diciendo que no es algo bueno, en ese momento fue que comprendí que pues me estaba dando un mensaje a la carta como diciendo, carta abierta, ¿no? Sigue practicando, que no pasa nada, pues no te sientas mal, como que eso que tienes en tu mente de que tienes que respetar la Semana Santa, pues no, o sea, no lo hagas, o sea, no pasa nada, dándome a entender como que yo estaba haciendo algo bueno y que no había ningún tipo de problema. Bueno, esto fue lo que detonó que yo dijera, no, esto no está bien, tengo que investigar más acerca de esto. Debe de haber, si esto no solo me ha pasado a mí o a lo mejor
hasta uno piensa, ¿no? A lo mejor y sugestionado no se lo imagina. Entonces dices, no, pues voy a investigar un poco más, a ver si hay experiencias. En ese momento salgo de mi habitación y todo para ya dejar todo, meter de nuevo al closet de las cartas y todo. Y a donde yo iba, las luces parpadeaban y parpadeaban y parpadeaban. Me pasé a la otra habitación y empezó, y yo sentía mi piel súper chinita. Como conclusión de este episodio que pasé, toda esa tarde y la noche me la pasé, me sentía débil, me sentía triste dentro de mí, mi cuerpo sentía como que estaba sucio, como que yo estaba sucio por dentro, pero es algo que es muy complicado de explicar. Es más bien como que, vamos a llamarle como que si tu alma se sintiera sucia, ¿no? Inclusive ahorita que me acuerdo, igual hubo un momento en el que cuando yo lo estaba haciendo, clarito sentí esa sensación como que si yo estuviera bajando. Así imagínense como cuando bajas de un elevador, igualito sentí esa sensación. Y hasta puedo decir que sentí como que si Dios se alejara de mí. Es algo muy complejo de explicar. Y sé que para muchos van a decir, es por tu religión, porque te inculcaron, porque es algo que tú ya tienes en la mente, estás programado. Pero realmente es una experiencia que dices, ¿cómo es que puedes vivir esas cosas? Tú mismo te estás yendo por un camino que no es correcto. Y es algo que pues no lo tienes ni pensado, sino que son sensaciones que tú vives, que tú sientes, y que no es la primera vez que me pasaba, porque anteriormente igual yo ya había intentado practicar las barajas españolas. Insisto, al hacer mi investigación sobre magia, brujas y todo esto, yo consumía libros que me daban ganas luego de llevar a práctica ciertas cosas, ¿no? Pero no, yo no lo veía como algo negativo, ni nunca así como brujería, hechizos y ese tipo de cosas, pues no, nunca lo llegué a practicar así. Más bien era siempre como que esta parte de la adivinación siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, también tuve un episodio muy raro esa vez, y ese libro les voy a mostrar, les voy a grabar un video y se los voy a poner donde específicamente hace énfasis en que la hora que dediques a la lectura de cartas es una hora que dedicas a comunicarte con, ya saben, es textual, lo advierte, y ya de ahí el que lo quiera creer y el que no, pues puede continuar con el camino que haya elegido, ¿no? Bien, amigos de RBC Book, como les comenté, aquí les voy a mostrar el libro que les dije de la cartomancia. Bien, me voy a ir a los puntos claves que les comenté que me llamaron mucho la atención. Dice: Ea pues, amables niñas, las que deseáis saber qué novio os prepara la suerte, las que deseosas de indagar los secretos del corazón de vuestro amante recurrís a una astuta bruja que os saque dinero, estudiad y ejercitaos en un arte un tiempo diabólico. Es a lo que yo les decía. Luego, me llama mucho la atención que en este punto donde dice de acá, pero nunca son de despreciar los avisos que por medios ocultos nos traen los espíritus invisibles, que son sin dudar los que impulsan a las figuras y a otras cartas a que nos demuestren la verdad oculta. Aquí nos está diciendo espíritus invisibles, y recuerden que precisamente así dice la Biblia, que son espíritus, pero son espíritus inmundos. Ahora aquí dice, en los días más favorables para echar las cartas, nos mencionan mucho lo que son, por ejemplo, que son de Venus, que son de Saturno, la diosa del amor. Aquí ya nos están mezclando, o mejor dicho, nos están diciendo de dioses paganos, ¿no? O sea, dioses que pues sabemos bien que incluso la Biblia lo dice, que no se deben de adorar a otros dioses, ¿no? Nos dice también aquí
que se practicaban mucho en los sábados. Las brujas hacían su aquelarre y tenían sus reuniones en los más enmarañados bosques, bajo los cipreses de los cementerios o en las escondidas cuevas de la tierra. O sea, aquí nos está diciendo que son prácticas ocultas, ¿no? Y también acá esto me llama mucho la atención porque dice: ni el jueves santo ni el viernes santo es prudente echar las cartas, pues puede sobrevenir alguna desgracia a la persona que a ello se atreva. En fin, aunque todos los días son a propósito, no olvidéis mis advertencias si queréis que os sea favorable la suerte. Porque esos días no se puede. O sea, es curioso que precisamente el día en que pues las personas guardan por la muerte de Jesucristo no se pueda leer. Tiene que ver directamente algo con la Biblia, si se dan cuenta. Nada más que sí viene todo cifrado, como dicen, pero si es algo que pues no es bueno, aquí nos podemos dar cuenta. Pues si fuera algo de Dios o algo bueno, pues no tendría por qué perjudicar un día así. Precisamente en esos días es cuando más las personas deben de abstenerse de hacer cosas malas. Por eso se pide que en esos días pues no se coma carne, no se escuche música, nos pasemos en oración, porque es un momento que estamos guardando por la fecha que conmemora el día de la muerte de Jesucristo. Y por último, aquí nos vuelve a mencionar lo de los espíritus. Dice: aunque no es necesario habitar profundas cuevas, haciendo referencia a lo que habían mencionado de cómo lo hacían antes las brujas, ni adornar los aposentos de aterradores y tétricas imágenes, como pues ahorita se utiliza mucho, como muchos acostumbran. Tampoco conviene que en el aposento donde se ejerza la cartomancia reine la algazara y el bullicio, pues los espíritus conductores y magnéticos, vuelve a decir los espíritus, pueden distraerse y todo su poderoso influjo sería enteramente nulo. Pues yo creo que ¿qué más pruebas queremos tener para pues darnos cuenta que pues es cierto lo que dicen las escrituras, ¿no? Dense cuenta que sí tiene mucho que ver, que inclusive estos libros que hablan sobre temas de ocultismo lo mencionan. Entonces, lo primero que te da es empoderamiento. Luego, sientes despersonalización y desrealización. Eso que tú sientes es como que estás aquí, pero como que a la vez no estás. Esto me pasó un montón de veces. De hecho, luego mi familia, cuando yo dije, pues ¿saben qué? Me pasó esto, me voy a salir, porque obvio que mi familia sabía lo de la lectura de cartas y pues como les repito, no son católicos estrictos porque no conocemos realmente la palabra por completo, sino pues como que decimos somos católicos, pero hasta ahí, ¿no? Me dejaron que yo tomara mis propias decisiones. Entonces, cuando yo les comenté esto, sí me dijeron, ¿sabes qué? Sí, tú estabas como que casi como que en un trance, ¿no? Te veíamos como que demasiado angustiado por esta parte de que descifrar sueños, de premoniciones, de cosas así. Estabas muy metido en eso. Entonces, realmente lo que pasa es que te alejas de tu realidad y te empiezas a meter en cosas más espirituales cuando pues realmente son cosas que no son necesarias que uno viva. También me dieron pesadillas, dan pesadillas también estos tipos de prácticas. También ruidos, me pasaba que a veces estaba yo durmiendo y escuchaba campanas y yo decía, es mi ángel, ¿no? Inclusive llegué a ver sombras de la ventana, veía yo la sombra como de un ángel y decía yo, es el arcángel Miguel, ¿no? O sea, venía a mi mente y yo muy contento y muy feliz de que estaba viendo esas cosas. Y ahorita la verdad que lo recuerdo y me da hasta escalofríos. Tuve sueños premonitorios, soñé con cuando lo de los volcanes que mató muchas personas, eso yo lo soñé con el terremoto, maremoto de Asia, todo ese tipo de cosas lo soñé. Y esto que les digo, obvio, no es exactamente lo de las cartas, porque eso que les estoy contando son hechos que pasaron antes del 2021, pero debido a la lectura de libros, a los tipos de películas que veía y también a que pues ya había hecho, por ejemplo, esta práctica que le dije de las cartas de las barajas españolas, pues como que yo mismo fui abriendo
pues portales que me trajeron ese tipo de cosas. También empiezas a tener pensamientos en los que como que te das cuenta que no son los pensamientos comunes que uno tiene, sino como que casi son como que voces. Tienes supuestas visitas de otras dimensiones. Yo tuve tres muy fuertes. Una donde yo sentí clarito como una mujer me estaba abrazando las pantorrillas. Luego una donde una rana estaba encima de mí y vi a la rana enorme y sentía como estaba tocando las caderas de mi cuerpo, una cosa muy fea. Y la última que tuve fue que vi a unos extraterrestres que estaban al lado de mi cama y me estaban observando. Vi sus ojos azules como líquidos, así muy impresionantes, y que me estaban observando y sentí como caminaban encima de la cama, una cosa feísima. De ahí lo que les comenté, las luces parpadeantes. Todavía esto a veces me sucede. De pronto yo a veces le pregunto a mi familia, ¿está fallando ese foco? Cuando los visito, ¿no? Y me dicen, no está fallando. Y he observado que cuando otra persona lo prende, no falla. Y cuando yo la prendo y sobre todo estoy solo, empiezan a parpadear esas luces. También viene lo de la parálisis del sueño, que es así como yo vi las visitas de otras dimensiones. Con parálisis del sueño estás viendo, no te puedes mover, sientes todo, ves todo idéntico. Es una cosa impresionante. Cuando yo invocaba al arcángel Miguel, todo esto desaparecía y yo podía ya empezar a moverme, pero por supuesto que yo ya no podía dormir, era una cosa horrible. Luego también viene en sincronización. Esto es cuando empiezas a ver números repetidos. Esto me pasó terriblemente. Yo iba al banco, me tocaba el número 33, me daban mi ticket, se imprimió a las 11:11. Salía del banco, supongamos, y las placas de todos los coches. Me llegó a tocar impresionantemente que todos los coches en filita tenían 44, 11, 99, 00. Iba alguien delante de mí con una camisa y era el número 88. Entonces todo era números repetidos. Y precisamente esta autora que de las cartas y de este libro de señales del cielo tiene un libro que se llama Números de Ángeles, y cada uno de esos números se supone que tiene un significado. Para ser honesto, esos números, cuando yo los buscaba el significado, realmente yo estaba pasando por esa transición que me hablaba de cambios en esto, cambios en el otro, y era realmente lo que yo estaba pasando en ese momento. E insisto, tú estás viviendo realmente como a través de un sueño, la despersonalización. Todo eso es como que todo el tiempo te sientes como que casi como que estás flotando, como que no estás aquí. No sientes que sea una experiencia normal de humano, sino te sientes como que elevado, ¿no? Sientes algo raro, la percepción del mundo es como medio adormecido te sientes. Te da ansiedad. Yo pasé de hecho por un cuadro de ansiedad muy feo, de que sentía que me faltaba el aire. Acabé en el médico me dijo tienes ansiedad, y esa ansiedad es casi la sensación de un infarto. No puedes respirar, te duele el brazo, no los puedes mover, sientes que quieres correr, brincar, saltar. O sea, es una cosa terrible. También vienen problemas de salud física. De hecho, se tiene dicho que las mujeres que practican lo que son las cartas o Reiki y todo este tipo de prácticas de la nueva era, todas han comentado que después de cierto tiempo le salen quistes. Entonces te trae problemas también de salud este tipo de prácticas. Y todo esto te lleva a que te involucres más. ¿Por qué te lleva a que te involucres más? Porque entonces tú empiezas a querer buscar soluciones. Pero como ya estás metido en esta parte espiritual de prácticas que pues no son realmente científicas, entonces empiezas que quiero ir a consultar con un brujo, quiero ir con una medium, quiero ir a sanación espiritual, entonces todo eso te va metiendo más y que te dicen, por ejemplo, llévate este amuleto, quema inciensos, haz esto, haz el otro. Entonces, en lugar de irnos hacia esta parte de buscar a Dios, lo que hacemos es nos desviamos más del camino y pensamos que magia con magia pues va a ser la solución, cuando realmente pues no es así. Bueno, pues derivado de todas estas consecuencias y de esa experiencia fuerte que tuve con las cartas, yo me fui a hacer una búsqueda.
Como les dije, pues no iba a practicar las cartas durante como 12 días, 15 días más o menos de la Semana Santa. Y entonces empecé a buscar en internet, ¿el oráculo de ángeles es malo? Busqué mi experiencia, lectura de cartas. Trataba yo de ver si alguien había subido videos hablando de experiencias así como la que yo tuve con cartas. También busqué a la autora, escritora de este libro de señales de ángeles, y para mi sorpresa me encontré con algo que ahorita les voy a decir. Y por último busqué mi experiencia nueva era, que no se me había ocurrido para nada buscarlo así, pero los mismos resultados que iba arrojando el internet, ya saben, videos relacionados, empecé a ver que me aparecía mucho esto de nueva era, y entonces pues ya busqué mi experiencia nueva era y me encontré con lo siguiente. ¿Qué descubrí? Bien, esta es la autora, la que vemos aquí, en un video que dice Doreen Virtue de nueva arista a cristiana. ¿Ok? Entonces, descubrí, como expongo aquí, muchas experiencias. Cuando yo creí que a lo mejor iba a ser el único que había tenido esa experiencia, descubrí muchas experiencias muy interesantes de personas que han subido, de lo que les ha pasado por hacer este tipo de prácticas que estos autores, estos escritores exponen en sus libros de nueva era, ¿no? Entonces, ¿ella qué es lo que dijo? La autora Doreen Virtue dice en este video que ella vio a Cristo. De hecho, aquí, si se dan cuenta, dice: la gente pregunta sobre mi trabajo. Estaba en iglesia en enero 7, 2017, en un servicio sabatino. En ese servicio ella dice que vio, se le reveló Cristo, pero precisamente si ven ese video, lo llegan a buscar, de todos modos les voy a dejar el link del video para que vayan a verlo. Los que les interese, ¿no? Los que les parezca interesante. Esta autora dice que, perdón, la que está haciendo la traducción del video, porque pues habla inglés Doreen. Entonces ella empieza a hacer el doblaje de una youtuber que hizo el análisis de este video. Y al mismo tiempo también pues va agregando ciertos subtítulos a las partes que en las que no hace el doblaje. Entonces dice que realmente ella no vio al Cristo bíblico, sino vio a un Cristo cósmico. ¿Eso a qué se refiere? Que por ejemplo en la Biblia siempre cuando aparece que un ángel se hace presente o Dios, siempre es una luz muy fuerte, ¿no? Algo que casi el ojo no puede resistir y te asusta porque es algo como que muy impresionante, ¿no? En cambio ella lo vio, según ahí si ven el video, te cuenta así como casi como que con colorcitos y como muy cósmico, ¿no? Muy como de la nueva era. Y aparte también hacen el análisis que dicen que nunca pide perdón por haber creado los oráculos, por haber creado libros donde promuevan pues todo este tipo de canalización de energías y de contactar con espíritus y ángeles y así. Entonces dicen que realmente pues ella no tiene un sincero arrepentimiento. Probablemente lo que ella está haciendo es como que está sacando ahora libros que hablan de Cristo, y lo que está haciendo es como que pues jalando al público para que ahora empiece a consumir esos libros, ¿no? No sabría yo si están completamente pues enfocados realmente a lo que es la Biblia o sigue todavía promoviendo a lo mejor algún tipo de rituales o algo para pues con Dios, ¿no? Cosa que pues no, pues la Biblia dice que no es así. Y por lo tanto ella renuncia a todas sus obras de la nueva era, a simplemente como que dice: quemen todo lo que tengan, quemen mis oráculos, quemen mis libros y ahora pues consuman, ¿no? Esto que estoy proponiendo, que es cristiano. Según el análisis que se hace, pues ella realmente no está arrepentida, pero pues no sé la verdad. Yo pues al menos sus libros yo ya no los quiero leer porque, insisto, tienen cierta influencia, tienen cierto poder, la verdad, esos libros. Cuando los lees te empiezan a suceder cosas extrañas. Bueno, también descubrí el testimonio de esta youtuber que se llama Serrano María Ángela. Les recomiendo mucho este video también, insisto, si les parece interesante este tema, si creen ustedes que están pasando por una situación en la que necesitan respuestas, pues yo al menos estos que les estoy mostrando aquí son los que más
me impactaron y son con los primeros que yo tuve como que ese contacto de sentir que no estaba solo, ¿no? Entonces ella comenta en su video que practicaba igual cartas angelicales y que una vez cuando salió ya al parque pues a prestar sus servicios, cobraba por leerte las cartas, se le acercó un hombre y le dijo, o sea, después de una plática, no se los voy a contar todo para que pues vean el video si les interesa, pero se acerca un hombre que practicaba Reiki y dice que le dijo, te voy a hacer pues como que un trabajo, ¿no? Porque tú tienes como que tu vientre inflamado, algo así le comenta, ¿no? Dice ella que le impone las manos y clarito sintió como una culebra, como la sensación de una serpiente, empezó a subir de su vientre a el esófago. Y entonces ella dijo, para. Le muestra una piedra que dice que es la que le dé el poder y le dice, y esta piedra la obtenemos a través de un maestro, ¿no? Y le muestra un video que tenía en su Drive. Le muestra el video donde están adorando literalmente así a un señor que se pone en el centro de la arena y están todos diciendo palabras en otro idioma y dice ella, ¿qué es lo que están diciendo? Y pues le están diciendo, tú eres poderoso, tú tienes el poder, así como dándole alabanzas como que si fuera un dios a este señor. Dice ella que tenía una serpiente enrollada si no me equivoco, a la altura de la cabeza y que él le platicó a este chico, no, eso sí no recuerdo muy bien si se lo platicó o ella lo vio en el video, pero que de su frente de este señor empezaban a salir las piedras y esas piedras eran las que ellos tenían que agarrar para que pudieran tener el poder. Y dice que debajo del hombre la tierra se iba, como que si hubiera un hueco, se iba la arena, es como que se estuviera tragando y había un círculo de fuego. Esto para nada, seamos honestos. Así como la descripción que nos está narrando María Ángela, no se ve para nada bueno. O sea, seamos honestos. No se ve que sea algo positivo. Por más, eso, todos los elementos y así como tal. Ah, y aparte dice que tenía un tridente en la mano. Entonces, absolutamente todo así como está, pues es un simbologías que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Con todo lo opuesto. Yo le hice de hecho un comentario en su video donde le pregunté qué hiciste con tus cartas, porque la verdad a mí pues sí soy honesto, me da miedo quemarlas y ver algo o escuchar algo, o no sé. Y ella me dijo que no pudo quemar las cartas, que las ponía al fuego y no se quemaban. Entonces pues toda con pánico como dicen, pues las hizo pedacitos, las cortó con una tijera y las hizo pedacitos y las botó. Nada más para que se den una idea. Y las cartas, la verdad, pues se ven de cartón, se sienten de cartón, o sea, es raro que no se quemen. Algunos dicen que sí los han podido quemar, porque insisto, he visto otros videos y dicen que sí los queman, pero también no sé si realmente se queman o los tiran todo al fuego y luego lo recogen y pues a lo mejor igual ni ven si se quemaron, ¿no? Nada más dirán, pues ya están ahí, pues ya yo creo que se quemaron, ¿no? Entonces no sabría decirles. Entonces, también descubrí a esta youtuber que se llama Karina Fuentes. Ella practicó muchísimas cosas de la nueva era, pero todo se detonó a partir de que su papá se unió a una secta. Ella dice que estaba esperándolo abajo cuando vio sombras que estaban llegando a su casa y a partir de ahí ella empezó a sufrir de posesiones, incluso dice ella que sintió como bajó al infierno y tuvo una revelación y esta revelación a mí me dejó impactado. Yo les recomiendo mucho igual que vean el testimonio de Karina Fuentes. Les voy a dejar también el link. Dice que ella dice, yo no es como una visión, dice que veo con los ojos, sino es algo que veo con el corazón. Y eso sí es cierto porque les digo, hay una experiencia que igual le digo cuando tuve con las barajas españolas, que tú tienes los ojos cerrados, pero tú como que ves, es algo como que se ve en la mente, no se ve con los ojos como tal, ¿no? Sino como vamos a llamarle como una visión, así se ve, pero es algo que se siente. Entonces ella comenta que descubrió que realmente no es que Dios te mande al infierno. Me gustó mucho esto, que sin embargo pues igual se supone que
así como católicos, como cristianos, debemos de creer pues lo que dice la palabra. Pero ella dice que pues no es Dios que te manda al infierno, sino que de acuerdo a qué tantos pecados es lo que cometiste, tu alma se va ennegreciendo, se va volviendo oscura. Cuando llegue el momento que pues tu alma sale del cuerpo, Dios se presenta y de acuerdo como esté tu alma, si es pura, va a resistir la luz de Dios y vas a permanecer con él. Pero si no, si tienes muchas cosas pues malas, ¿no?, que hayas hecho, no resistes y entonces corres hacia la oscuridad y te refugias en lo que es el infierno. Entonces, pues el alma ya tan mal que está, que no puede soportar la presencia de Dios. Me pareció muy interesante esto que expuso. Yo les recomiendo que vean, tiene varios videos en los que ella pues va contando sus experiencias. Y ya en estos últimos meses descubrí a Jaime Duarte. Esta conferencia está muy buena porque ahí te va mostrando diapositivas y te va explicando acerca de cómo es que la nueva era está en la música, está en la televisión, está en el cine. Tenemos cosas de nueva era en la casa sin saberlo, y cómo también en eventos masivos se propaga todo esto que es adoración a entidades que pues no son precisamente buenas. Les recomiendo mucho también que vean su conferencia, El peligro de la nueva era. Les repito, les voy a ir dejando aquí los links en el video por si quieren ir investigando más y andan buscando pues respuestas o les da curiosidad conocer un poquito más. Ahora, ¿qué respuestas son las que yo encontré? Las respuestas que yo encontré de toda esta experiencia y la investigación, que yo siento que precisamente no ha sido una investigación muy profunda, pero me quedó claro que el que pide recibe y el que busca encuentra. Esto porque lo digo porque yo cuando estaba pasando por este periodo, yo rezaba a Dios y sí les decía, por favor, Dios, dame las respuestas, guíame, ayúdame a encontrar realmente lo que es bueno y aléjame de lo malo y dame las respuestas de esas dudas. Y así estaba yo y las respuestas me llegaban, por ejemplo, a través de películas. Mi sobrina de hecho me dijo, tío, te recomiendo que veas la película de El Rito, por ejemplo. Entonces yo la vi y precisamente ahí te habla de cómo es que el poder de la adivinación no puede ser más que a través de espíritus inmundos. Y no solamente está en la película, sino también aparece en la Biblia y ahorita se los voy a comentar. También estaba yo precisamente escaneando las barajas porque yo quería hacerme unas barajas con papel más sencillo, escanearlas, imprimirlas para que las originales, que son muy caras, no se me maltrataran. Porque yo precisamente yo sí quería dedicarme a pues a poder leer los oráculos a cualquier persona. Entonces llegó una canción donde precisamente, no sé si ustedes conocen a Thalía, a lo mejor probablemente sí, pero me apareció una canción en ese momento que se empezó a reproducir. Y yo pues estaba súper entusiasmado trabajando, que la dejé pasar, y en eso hay una frase que dice, cuando el diablo tiene cara de ángel. Y enseguida me hizo clic y yo dije, esto es como que un mensaje que me está mandando Dios de que yo según practicaba cartas de ángeles, pero realmente era solamente un disfraz del demonio, ¿no? Luego, a través de experiencias que son las que encontré en YouTube, experiencias con personas que también he podido platicar y me han dicho qué cosas han vivido por hacer ciertas prácticas que no son las correctas. A través de la familia igual de pronto este primo, por ejemplo, que les dije, me compartía, primo, yo pasé por esto. Él, de hecho, pasó por algo muy, muy fuerte. Cayó en la adicción, la verdad. Eso es algo muy, muy fuerte que yo nunca lo supe hasta ahorita que volví a tener contacto con él. Y él ya llegó un momento en el que me cuenta mi tía que vomitaba sangre, ya estaba desahuciado. Y en eso él tuvo esa presencia de Dios que quedó sanado. Ya no, de pronto así fue algo, un milagro literal, pero también estuvo muy fuerte, me contó su experiencia porque él sí vio a los demonios cuando los empezaron a sacar de su cuerpo. Y entonces desde ese momento él
completamente se convirtió al cristianismo porque imagínense, ya estaba vomitando sangre, era algo así de que ya era completamente el fin de su vida, pues quedó sanado absolutamente de su cuerpo como que si nunca hubiese ingerido, como dicen, o sea, quedó completamente sano, dejó de sentir ese gusto por la adicción y se ha dedicado, ahora sí que precisamente él trabaja sanando personas, o sea, no espiritualmente, sino trabaja en medicina. Y es una persona que la verdad que pues sí te platica muchas cosas interesantes porque pues él ha estudiado mucho esta parte de pues textos bíblicos y ha tenido pues una serie de experiencias que son muy ricas en cuanto a contenido de espiritualidad y pues que confirman, ¿no? De que sí hay una batalla espiritual. Y encontré respuestas en la Biblia. Yo sé que este punto a muchos probablemente les haga ruido y digan, no, pues es que me pueden tachar hasta de fanático, ¿no? Probablemente. Pero yo, como les digo, esta es mi experiencia, esto es lo que yo descubrí, estas son las respuestas que encontré. Pero me gustaría platicarles un poquito acerca de esto. Yo la verdad no leía la Biblia, a pesar de que me llamaba la atención, porque mi mente decía, ha sido modificada. La Biblia ha sido modificada a conveniencia de algunos seres humanos para manipular y bueno, tenía en la mente ese tipo de ideas. No dudo que sí haya partes, insisto, los seres humanos somos imperfectos, que a través de la traducción, que a través, sí puede ser, de que por algún tipo de situación se decida omitir ciertas cosas. Sin embargo, quien haya hecho este tipo de cosas, pues lo dice precisamente la palabra aquí en Deuteronomio 4:2. Dice, no añadirás nada a lo que yo te mando, y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Yahvé, tu Dios, tal como yo se lo ordeno. Es decir, que no está permitido que se hagan cambios en los textos. Otro es en Apocalipsis, donde dice, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Así que pues, con esto, yo considero que el que haya hecho algún tipo de cambio, pues aquí está la respuesta que Dios está dando al que haya hecho esto. Insisto, no creo que hayan sido igual grandes modificaciones. ¿Por qué? Porque encontré respuestas a preguntas que tenía con las que yo sí me siento identificado y digo, es verdad lo que está escrito ahí. Ahora, hay un detalle ahí en cuanto a hombre, religión, iglesia y Biblia. Esto me gustaría hacer un énfasis porque muchas veces pasa que dicen, bueno, es que hay sacerdotes que han cometido delitos, ¿no? Por eso no creo en la religión, o por eso no creo en la iglesia, por eso son cosas completamente diferentes. Así como decimos, primero somos seres humanos, no somos dioses, ni los sacerdotes son dioses. Pero también hay que ser conscientes de que en todos lados, y no es porque yo justifique, ¿verdad? Pero pues es que es algo bastante normal y que no tiene por qué ser de nuestra decisión decir, no, pues es que por eso no voy a creer en Dios, supongamos, ¿no? Fácil y sencillo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si nos ponemos a dieta? Es cuando más se nos antoja comer cosas que no son correctas. Lo mismo pasa cuando intentamos llevar una vida de santidad, pues siempre sabemos que lo prohibido es lo que más atrae al ser humano. Y otro detalle que también en todos lados se da, así como hay personas que no solamente se dedican a esta parte espiritual que luego cometen delitos, sino se da en todos lados, se da con los buenos abogados, con los buenos psicólogos, con buenos doctores, o sea, en todos los ramos. ¿Por qué? Porque pues el problema no es ni la Biblia ni Dios, sino realmente pues el ser humano, que tenemos el libre albedrío y somos los que decidimos qué camino es el que vamos a tomar. Entonces, yo aquí esto sí me gustaría pues que quede claro que
Entonces todo es completamente diferente. Bueno, al menos esa es la reflexión, la respuesta que yo he encontrado de estos análisis que he hecho, de lo que he pensado, de lo que he investigado, a las conclusiones que llego, son a estas. Ahora, hace poco vi la entrevista de un señor que practica magia y él dijo algo que me llamó mucho la atención, porque dice, así como ves, dice, sacerdotes, pastores, que se dan como que de muy santos, han venido conmigo para que yo les haga trabajo de brujería. Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Pues ahí te está diciendo él mismo está consciente de que lo que él está haciendo no es correcto. Porque en ese caso no diría de esa manera de que pues se las hacen como que de muy santos y mira, vienen a hacer cosas que no son correctas, ¿no? O sea, ahí ya él mismo está aceptando que la práctica de magia y eso no es cosa de Dios. Y otra cosa es que sí hay varios lugares donde he encontrado donde dicen que sí hay quienes ya están metiendo magia dentro de la religión, como por ejemplo la meditación. Ya están haciendo, por ejemplo, que las monjas entren en trance y empiezan a hacer ese tipo pues de vaciar como que su cuerpo, ¿no? Del alma, casi como viajes astrales, por llamar así. Entonces ya se está involucrando ciertas cosas en las religiones que no son correctas, así como también se está metiendo en la ciencia como es la psicología. Ya están haciendo prácticas que ya no son meramente científicas, sino son espirituales. Ahora otro detalle, ¿cómo se lee la Biblia? Yo, por mi experiencia, anteriormente había intentado leerla y realmente pues como que no le encontraba un sentido, como que decía, no le entiendo nada. Pero cuando fui en búsqueda de tratar de encontrar respuestas a mis dudas, cuando hacía lo que les dije, de que decía, Dios, por favor, ilumíname, Dios, dame respuestas, a veces hasta donde abría la Biblia, allá había un pasaje que hacía énfasis en, por ejemplo, que no hacer la práctica de adivinación, no a practicar hechicería, no. Entonces, era impresionante cómo cuando pides, realmente recibes esas respuestas, ¿no? Entonces yo siento que se lee y cada quien va a encontrar lo que quiera buscar. Si tú eres una persona que no cree y dices, no, pues es que yo voy a demostrar que Dios no es bueno, que Dios es malo, que eso lo vas a encontrar. Si tú vas en búsqueda de, por ejemplo, quiero saber realmente si pues estoy llevando una correcta vida espiritual, si vas a encontrar esas respuestas. Lo que tú quieras buscar realmente es el sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia no es tan literal. La Biblia, de hecho, tiene ciertas figuras que, por ejemplo, te puede decir tormentas, rayos, pero realmente no se está significando eso, sino a lo mejor puede ser tristezas, dolor o sufrimiento o tormento, cosas así. Entonces, leer la Biblia es todo un tema bastante interesante, porque pues no se lee nada más por leer, ¿no? A veces con un solo fragmentito podemos casi como que todo un día estar sacando información de una sola oración. Ahora, ¿dice verdades? Yo siento que sí. Y les voy a mostrar algunos pasajes con los que yo me siento identificado y con los que yo digo, wow, o sea, la Biblia lo está advirtiendo. Por ejemplo, en esta parte viene lo que yo encontré acerca de la adivinación, porque yo decía, realmente es malo, pero si yo estoy teniendo pues como que adivinación, pero por medio de ángeles, ¿y por qué va a ser malo? Y así, ¿no? Tratas de buscarle pues la justificación, pero realmente tú quieres buscar la verdad. Entonces, aquí en Deuteronomio 18 del 10 al 12 dice que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se haya ningún adivino a quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones.
Más allá de esta advertencia y de que nos está diciendo de que Dios no lo ve correcto, ya les platiqué cuáles son las consecuencias. Entonces, realmente no estás recibiendo algo positivo, sino más bien son cargas que te vas tú mismo pues subiendo a cuestas o subiendo a tus hombros, ¿no? Es un peso que vas cargando que pues realmente aquí pues la misma palabra de Dios te está diciendo que no, o sea, ¿para qué te vas a meter en eso, no? Ahora, también descubrí, por ejemplo, que de hecho esto, si no me equivoco, fue Karina Fuentes la que comentó de que por qué nuestros ancestros o esta parte de egipcios, mayas, tenían esculturas donde habían serpientes, hacían sacrificios pues sanguinarios y todo este tipo de cosas. Y es precisamente porque ella dice que pues el demonio es el que a donde llegó es a la tierra. Entonces realmente pues la tierra le pertenece. Inclusive hay un pasaje de la Biblia donde hace énfasis en esto, donde Jesús va al desierto y se le aparece el demonio en varias ocasiones tentándolo y le dice que si se hinca, todo lo que ve, que pues se veía así, pues terrenos y no, y cosas así materiales. Dice, todo esto que ves será tuyo, pero pues tienes que rendir pleitesía, ¿no? Me tienes que rendir pleitesía. Entonces, pues ahí es un pasaje en el que te hace recalcar o confirmar esta parte que dice Karina. Y precisamente como es el que estaba aquí, pues los ancestros tenían ese vínculo que realmente pues ya ven que viene eso de chamanismo y todo este tipo de corrientes. Y pintaban serpientes que eran sus deidades. Y serpiente precisamente es lo que vemos en Génesis. Entonces es muy curioso esta parte y al menos a mí sí me hizo clic. Ahora, hablando del Génesis, aquí viene esa parte del conocimiento y la nueva era. Me gustaría leérselos, no lo puse aquí directamente, pero vámonos a una página donde viene este pasaje de la Biblia del Génesis que me gustaría comentarles. Aquí en Génesis 3 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. Esto prácticamente es lo que pasa con los libros de la nueva era. Siempre que es lo que te dicen, a través de este conocimiento tú vas a ser un ser divino igual a Dios. Siempre esta parte de que como Dios dice que somos semejantes, ya eso lo toman como referencia de que pues tú puedes ser Dios, puedes ser igual a Él, puedes crear cosas, puedes materializar cosas que tú quieras, que tú desees. Haces a un lado esta parte del Padre Nuestro que dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Realmente ya no se hace la voluntad de Dios, sino tu voluntad. Tú ya te estás anteponiendo o te estás poniendo por encima de Dios o a la par de Él, cosa que si vemos aquí es lo que prácticamente le dice a Eva y es un engaño. O sea, esto es un engaño porque a partir de aquí, sí es cierto, sí se obtiene un conocimiento, pero es un conocimiento que no es el indicado o el que Dios quiere que tengamos, ¿no? Luego dice, a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera.
Este es otro punto que igual hace énfasis que cuando nosotros hacemos algo que no es correcto, sí tratamos de esconderlo y eso mismo nos advierte de que estamos haciendo algo que de antemano sabemos que no es correcto, ¿no? Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Esto también me hace mucha referencia a esa parte donde dice Jesús que todo aquel que tenga como que esa alma de niño, pues que venga a mí, ¿no? Es el alma de niño es prácticamente como que del reino de Dios. Y es precisamente porque nosotros lo vemos. ¿Cuántos niños, pues, tus sobrinitos, tus hijos andan desnuditos y ellos pues no ven nada malo, no ven esa parte de, pues vamos a llamarle, no tienen en la cabeza ese conocimiento que pues adquiere uno de adulto, ¿no? Es curioso cómo es que esto se va enhilando y les digo, esto es solamente algo muy superficial, este análisis que estoy haciendo, porque se puede sacar muchísimo más. El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Esto que dice aquí, recuerdo que un sacerdote dice que aquí, a partir de aquí empieza la discordia entre los hombres, porque es yo no tengo la culpa la tiene él. Inclusive culpamos a veces a Dios, ¿no? Adán de hecho lo dice aquí. El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado, o sea, dice tú me la pusiste, me dio del árbol y comí. Está diciendo, y pues ella también tiene culpa, no yo. Entonces a partir de aquí, si se dan cuenta, ya se perdió esa armonía que había y empieza ese choque de echar culpas, de tener problemas. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Y ella, pues también, ¿no? Dice, yo no fui yo, sino me tentaron. Bueno, pues prácticamente esa es la parte que yo quería tocar, que habla acerca del conocimiento y cómo es que esto pues se viene dando desde lo que dice la Biblia. Por eso les digo que sí siento yo que tiene esa verdad. Y cómo es que los libros que hablan acerca de temas de la nueva era mezclan, muchas veces tocan así cosas de la Biblia, como cuando dicen, ¿no? De algunos que Jesús era un extraterrestre o que Jesús tenía abierto el tercer ojo y una serie de situaciones que te las van mezclando para confundirte y tú vayas cayendo ahí en cosas y prácticas que pues no te traen nada bueno. Más allá, imaginemos, supongamos que digan, bueno, pues yo no quiero creer en lo que dice la Biblia, supongamos, ¿no? Que digan, pero realmente pues no te trae cosas buenas, está siendo solamente utilizado por espíritus. Así lo veo yo. Luego, en este pasaje de la Biblia hace énfasis en lo que les comenté acerca de la película del rito, por ejemplo, donde pues tú ese poder que tienes no es un poder literalmente que viene de Dios. Y dice en Hechos 16, del 16 al 19, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Prácticamente eso es lo que pasa cuando tú te dedicas a esto, pues generas dinero, ganas tu dinerito, ganas hasta fama. Realmente es ego y dinero lo que estás ganando por dejar que estos espíritus entren en tu cuerpo, ¿no? Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancias para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Es decir, que al salir ese espíritu de su cuerpo, perdió el poder de la adivinación. Aquí es donde, por ejemplo, Karina Fuentes cuenta cómo es que ella dio esa apertura para que entraran en ella y ella podía leer cartas, podía sanar. De hecho, hay otro canal que se llama Camino al Regreso, donde esta Arela, me parece que se llama la youtuber, ella comenta
que ella ya podía, realmente nada más las cartas nada más las tiraba por tirar, pero ella ya desde que llegaba la persona, ella ya sabía todo. O sea, ella ya podía decirte esto y el otro, adivinar presente, futuro. Entonces, sabía cosas de la persona sin necesidad ya de un medio, porque ya de plano era un contacto directo de un espíritu que ella tenía. ¿Ok? Ahora, me gustaría igual comentarles acerca de este pasaje. Me gusta mucho porque hace referencia, de acuerdo a los análisis que se han hecho, y ahí dice cómo es que ni los mismos espíritus malos quieren ir pues al infierno, a pesar de que de ahí vienen, ¿no? Y dice Marcos 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. De los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Da a entender aquí, según los análisis que se han hecho, cómo es que ellos mismos ruegan, que prefieren irse y entrar en cuerpos de cerdos antes de ser enviados de nuevo al infierno, ¿no? Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. También hace énfasis en que ahí pues nos está diciendo que pues hay muchos seres que pues no son buenos, ¿no? Este es un pequeño paréntesis que quería hacer, y pues algo que encontré en la Biblia que también me pareció interesante y que pues para mí es una respuesta. Bueno, pues para ir cerrando ya esta experiencia que realmente llegó después de haber leído ese libro, les comento mis conclusiones. Para empezar, yo he llegado a conclusión de que la palabra ha sido mal usada. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas no han asesinado en nombre de Dios o han hecho cosas en nombre de Dios que no son correctas? Y realmente pues lo que se nos enseña es que pues nos amemos los unos a los otros, que sigamos los mandamientos, que pues prácticamente es pues no dañar a nadie, a ninguna persona, no hacer cosas que no son debidas, y pues llevar lo más que se pueda una vida santa, ¿no? Y por ende esto no incluye que pues tú hagas justicia con tu propia mano, que tú te vayas en contra de una persona, que la envidia, la lujuria, todo este tipo de pecados pues es realmente lo que se pide, ¿no? Y siento yo que también pues los libros que les digo de la nueva era mal emplean la palabra porque le dan un sentido que va hacia la dirección esotérica. Ahora, otra conclusión que llegué, que somos seres humanos, y de hecho un sacerdote dijo de que nosotros no debemos de dialogar con nuestros malos pensamientos, es decir, que establecemos una comunicación con el enemigo. En el momento que viene un mal pensamiento a tu cabeza, no empieces a dialogar, por ejemplo, es que si lo hago pues nada más va a ser una vez, o si lo hago ¿qué pasaría? Entonces empiezas a ver como que tratar de justificar, pero realmente ese es un diálogo que tú estableces, y eso significa que estás escuchando al enemigo como lo hizo Eva. Y recuerden que de hecho ahí lo dice que es demasiado astuto para poder envolverte y hacer cosas que no son correctas. Realmente
Esto de la nueva era, insisto, yo no soy de los que digo, ay no, o sea, aléjate de mí porque practicas cartas o deberías o te vas a ir al infierno, o sea, para nada. O sea, para empezar, todos, absolutamente todos tenemos pecados, ¿no? Eso es lo principal. Pero yo precisamente por eso me pensé muchísimo hacer este video, pero considero que pues sí me correspondía como que compartirlo porque pues tiene vínculo con los libros y mi canal habla precisamente de libros, habla de escritura. Y pues si esto le puede servir a alguien para que pues tenga más, se vaya con más cuidado o tenga ya sea consciente de pues lo que encierran muchos libros. Yo siento que porque yo pensaba lo mismo, que uno se va metiendo en eso porque tiene en mente ayudar. Y también, no miento en mi caso, era una manera de decir, bueno, pues voy a poder ganar un dinero extra. Y qué mejor ganar un dinero extra ayudando a la gente y haciendo algo que te guste, en este caso, que yo sentía que me gustaba, ¿no? Pero entonces, todo esto realmente sale como idea original, la ayuda. Siempre lo que viene a tu mente es la ayuda, ¿no? Y de hecho, ahorita que me vino a la mente un libro que pues Dios de seguro porque yo precisamente le pedí al Espíritu Santo que me ayudara a poder tener las palabras correctas, comunicarles el mensaje. Vino a mi mente el libro, tengo un libro que se llama Los niños índigo. En ese libro está la verdad terrible. Yo cuando lo empecé a leer dije, no puede ser que existe este tipo de material, porque te habla de cómo es que desde niños tú puedes ir metiéndolos en esta parte de la nueva era, ¿no? Y es un revoltijo de cosas que te hacen así como creer que los niños pueden tener como que contactos extraterrestres y poderes sobrenaturales y toda esa parte de la adivinación y que son seres encarnados y una serie de cosas que yo me quedé en shock porque imagínense que desde niño, de hecho, la entrevista del brujo este que hicieron, dice que a él desde niño, él no tuvo elección, él desde niño, su abuela le dijo, tú vas a volverte así, y lo llevaba al panteón, hacía que hiciera rituales, imagínense, desde niños. Entonces, es fuerte, o sea, es fuerte porque él mismo lo cuenta así sufriendo, que él quería pues casarse, tener hijos, vivir pues como una persona normal, ¿no? No con esta carga de pues trabajar la magia, ¿no? Y de hecho muchas veces esto se sale de control porque pues sí empiezan a tener ataques espirituales muy feos porque pues están invocando y trabajando con energías que pues ya sabemos que pues no es correcto. Pero bueno, ese es uno de los libros que a mí particularmente me preocupan mucho. Ahora, otra conclusión que he llegado, yo siempre me preguntaba, como por ejemplo, esa pariente que les digo, que lee cartas, que me dijo, no leas esos libros porque atraes cosas. Dices, no, ¿por qué? Si es ficción. ¿Por qué dicen que las películas de terror también abren portales? ¿Por qué inclusive, no? Que la controversia de Harry Potter, que yo decía, yo me leí los libros de Harry Potter y de hecho me gustan las películas y todo, pero dices, o sea, o sea, no le veo nada malo, ¿no? Pero realmente, de manera indirecta, se nos disfraza esta parte bonita de la magia. O sea, como que dices, ay, pues es que hay brujos buenos, brujos malos. Y realmente en el momento que ya estás mencionando que estás practicando magia, eso ya lo han visto y insisto, no, por más que tú digas es que es bueno, es no sé qué, Dios no pide eso. O sea, no te pide nunca que hagas rituales, que invoques, que ese tipo de cosas, pues no, o sea, no son correctas. Entonces, ¿cuántas personas no hay que inclusive que se compran sus varitas y muchos influenciados por eso, sí empiezan con que, bueno, pues es que mira, es interesante que como supongamos las clases, ¿no? Que daban los maestros en los libros y en las películas, perdón, de Harry Potter, pues se llaman la atención y habrá quien por curiosidad diga, ay, mira, me gustaría vivir una experiencia así, ¿no? Y se pone a practicar y todo. No estoy diciendo que todos, pero sí es
a lo mejor que ni tú digas, no, no lo voy a hacer, no porque me lo diga Harry Potter, pero inconscientemente queda ahí en tu mente que pues está padre esto de practicar magia, ¿no? O sea, está bonito, hay cosas buenas y te vas involucrando y te vas metiendo y cuando te das cuenta ya estás metido en eso. Y otra cosa también, que así como yo les dije, yo investigaba en libros reales acerca de la quiromancia, de hecho tengo un libro que me compré como investigación también, que de hecho ya había grabado yo el análisis, pero no lo he subido, el análisis de la edición de ese libro, donde dice, contiene conjuros reales encontrados en pergaminos antiguos, y o sea, imagínense que yo me ponga a leer eso, qué cosas no voy a estar atrayendo, o qué pasaría si yo digo, bueno, para hacer más real mi historia voy a poner estos textos tal cual, los voy a transcribir, y el que esté leyendo una historia va a estar teniendo realmente conjuros, ¿me explico? Entonces, en las películas, para hacerlas más reales, de verdad a veces hacen hasta rituales reales. Obvio, supongamos que no matan a la persona realmente, ¿no? Eso es esa parte, pero sí recitan el conjuro real, sí ponen música tribal así o que conjure a un dios o cosas así. Y eso cuando tú lo pones en tu casa lo estás atrayendo también. Entonces allí es realmente donde está el peligro. Porque tú puedes pensar que es ficción, pero realmente es una mezcla de realidad con ficción, con conjuros reales, con rituales reales. Inclusive no sé si han escuchado ustedes de la telenovela del Maleficio, donde se hizo un análisis y dicen, de hecho creo que igual fue un chamán que entrevistaron que dijo que realmente, o sea, realmente se llevaban las misas negras en la telenovela. Imagínense que tú estés viendo eso y realmente estás presenciando una misa de invocación a cosas que no son buenas. Entonces ahí es donde está el peligro. Yo particularmente, de por sí, cuando veo películas que hablan en otro idioma y no está la traducción o empiezo a ver que estoy viendo una película como de suspenso o tipo terror y veo que están empezando a hablar o a recitar de un libro o algo, yo lo pongo en silencio y particularmente la verdad yo sí me persigno y digo Dios protégeme y que no pase nada, que no salga nada negativo de la televisión. Puedo sonar muy exagerado, pero prefiero hacerlo. Entonces, no soy fan de por sí de las películas de terror porque sí me dan terror, precisamente, insisto, por experiencias que he tenido. Entonces sí les tengo miedito. Los libros y las películas al final, caricaturas, series, todo eso termina siendo una influencia. Ahorita se está dando mucho ese tipo de películas donde realmente o series te restriegan cierto tipo de cosas que están pasando en el mundo. Por ejemplo, hace poco vi la serie de Archivo 81, me parece que así se llama. Prácticamente te muestran ahí cómo es que hay muchas sectas que se mueven. También la del rito que les dije, esa también habla mucho acerca de cómo es que el mal te da poderes. También la de Misa de Medianoche, esa es otra que igual está impresionante, cómo es que te habla acerca de eso, de cómo es que nos podemos cegar por llevar cierto tipo de cosas espirituales, ¿no? Que no son correctas. Entonces, como conclusión general, yo quiero decirles que pues nuestra experiencia de vida es precisamente para convivir con personas vivas, para disfrutar de lo que es pues el mundo. Realmente Dios, eso es lo que nos dejó, nos está dando esta oportunidad de vida, pues para que nosotros disfrutemos aquí la vida de manera correcta. Siento yo que Dios no nos está pidiendo nada extraordinario, nos está pidiendo simplemente pues convivir de manera armoniosa, de manera correcta. Insisto, hay quienes malinterpretan la palabra y lo usan más bien para justificar ciertos actos que pues los llevan deliberadamente, pero ya por libre albedrío. No es tanto por esa parte que nada más utilizan de escudo, ¿no? Les repito, yo particularmente, en lugar de irme en contra de una persona que me diga, no, pues es que yo soy bruja, yo insisto, si se dan cuenta, les digo, yo sigo viendo esos videos. ¿Por qué? Porque me llama mucho la atención ahorita que ya tengo el conocimiento, ver cómo es que hay personas que están viviendo esas experiencias fuertes y no se están dando cuenta que
que pues es algo que no es necesario que vivan. O sea, no es necesario que tú estés sufriendo visitas nocturnas, que tengas miedo, que tengas pesadillas, que escuches voces, que te digan cosas. O sea, son cosas que, digo, pasaremos más tiempo en vida de espíritu que en vida carnal, terrenal. Entonces, imagínense, ni 100 años se compara con lo que vamos a vivir después de dejar este mundo. Nuestro espíritu pues es eterno, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué intentar contactar con ese mundo espiritual cuando realmente pues hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá estamos yendo. Mejor disfrutemos a los que tenemos a nuestro alrededor, disfrutemos a nuestras familias, a nuestros amigos, disfrutemos del aire, de comer, de disfrutar cosas pues de aquí, de la vida, sentir, ¿no? Entonces disfrutemos eso y pues dejamos esa parte. Esa es como una sugerencia que yo les doy y a la conclusión que yo he llegado. Bueno, pues me despido. Espero que si llegaste hasta aquí te haya servido algo de lo que yo haya comentado. Si has vivido algún tipo de experiencia a través de un libro, a través de una película, a través de una práctica, me encantaría leerlas. Me gustaría que me las comentaran, que me las dejaran en un comentario o que me envíen un correo comentándomelo a buzonr@hotmail.com. Yo la verdad quiero agradecerles si llegaron hasta este punto y les agradecería mucho si me regalan un like, si lo comparten, si se suscriben al canal, pues vendrán más temas de escritura creativa, de análisis de libros. Yo soy RBC y nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Chao.